5 inviernos después. Esta es la historia de cómo un hombre rico lo perdió todo por un simple ataque de orgullo, y de cómo 5 años después, un par de ojos azules, idénticos a los suyos, le hicieron comprender que había condenado su propia alma. Capítulo 1. El frío de la lógica y la traición. En otro tiempo, Adrián Montenegro creyó que su mundo estaba construido sobre la lógica inquebrantable y el control absoluto. Joven, con una confianza arrolladora, ojos azules penetrantes y una presencia que dominaba cualquier sala de juntas, era el CEO más influyente de Montenegro Group, una corporación que había levantado desde cero hasta convertirla en un imperio global con sede en la majestuosa Madrid. Dinero, poder, influencia, todo estaba al alcance de su mano, pero a menudo era un agarre frío y solitario. Entonces llegó Elena Reyes a su vida, una mujer tan genuina y llena de una luz tan inesperada que desestabilizó cada pilar de lo que él creía saber sobre sí mismo. Ella no veía al CEO millonario, ella veía al hombre detrás del título, y eso, irónicamente, le aterrorizaba más que cualquier amenaza financiera. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, Adrián entró en pánico. Su miedo a la vulnerabilidad ahogó cualquier atisbo de amor. ¿Crees que voy a creerme que es mío?, espetó con frialdad cortante al teléfono, sus palabras como cuchillos helados. Colgó, cortándola de su vida como si se tratara de una decisión de negocios más, una mala inversión descartada. La voz de Adrián, tan fría y calculada, resonó en el receptor, rompiendo cada esperanza que ella había construido. El hombre que una vez la había abrazado con ternura, que le había susurrado sueños, se convirtió en un extraño en un instante. Ella se quedó paralizada, el zumbido de la ciudad de Madrid desdibujándose ante ella. La prueba de embarazo, con sus 2 líneas azules, la miraba como un recordatorio cruel. Las primeras lágrimas cayeron en silencio, luego incontrolablemente, mientras se hundía en el suelo, aferrándose a su vientre. Lloraba por el niño que nunca conocería al padre que ella creyó lo suficientemente fuerte para protegerlos a ambos. Capítulo 2. 2 latidos y un nuevo horizonte en Cádiz. Elena lloró, sí, pero no durante mucho tiempo. No podía permitirse el lujo de desmoronarse por completo. Los días se convirtieron en semanas. Dejó su trabajo y empacó en silencio, evitando preguntas y la lástima. No había lugar para ella en ese mundo de cristal. Con cada día, su vientre crecía, al igual que su determinación. La luz de la mañana que se colaba por las persianas marcó el inicio de una fuerza feroz y desconocida. El embarazo fue duro, las visitas al médico solitarias y las facturas médicas abrumadoras, pero Elena aprendió a sobrevivir. Se mudó a un apartamento más pequeño en un barrio tranquilo. Vendió lo que no necesitaba y aceptó trabajo freelance. Cuando le dijeron que esperaba gemelos, rió y lloró al mismo tiempo. En esa sala de examen tenuemente iluminada, se aferró a la ecografía con manos temblorosas. 2 pequeños corazones, 2 almas que se convertirían en su única razón para seguir respirando. Les prometió que tendrían el amor de 2 padres, aunque solo estuviera ella. Cuando las contracciones comenzaron una noche nevada de diciembre, Elena estaba sola. Llegó al hospital, en medio de un torbellino de dolor y pánico. Pero al sostener a los 2 pequeños bebés que lloraban, ambos con el mismo tono de ojos azules del hombre que amó, algo dentro de ella se curó y se rompió al mismo tiempo.
Los llamó Marcos y Leo, nombres que llevaban suavidad y fuerza, nombres que se sentían como hogar. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero en sus brazos tenía lo único que de verdad importaba. Lentamente, el dolor en su corazón se mitigó, reemplazado por una determinación inquebrantable. Ya no odiaba a Adrián. El odio requería una energía que no podía permitirse desperdiciar. Solo sentía lástima por el hombre que se había alejado de algo tan puro. Para cuando los gemelos cumplieron 1 año, Elena se había mudado a un pequeño pueblo costero de Andalucía, lejos del ruido y los recuerdos de Madrid. El aire olía a sal y lluvia, y el sonido de las olas se convirtió en su nueva canción de cuna. En Cádiz, encontró trabajo en un estudio de arte local. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Capítulo 3. El vacío en la cima. Pasaron 5 años. Adrián había construido un imperio, expandiendo su empresa por todo el mundo, ocupando portadas de revistas y encabezando todas las listas de éxito. La gente lo llamaba visionario, pero cuando las noches eran largas en su ático, se sentía el hombre más solitario del mundo. Su éxito era una jaula. El sonido hueco de los brindis corporativos ya no lo emocionaba. Se decía a sí mismo que Elena había sido un error, pero el recuerdo de su risa y la calidez de sus ojos eran lo único que lo hacía sentir humano. A pesar de todo lo que había dominado, no podía llenar el vacío que se ensanchaba día a día. Una tarde, en su oficina silenciosa, se quedó mirando su reflejo. El mismo traje, la misma postura confiada, los mismos ojos vacíos. ¿Crees que voy a creerme que es mío?, susurró la frase que lo había envenenado. Las palabras sabían amargas. Se preguntó dónde estaría ella, si lo odiaba. Pero el orgullo lo detenía de llamarla. Adrián había pasado su vida construyendo muros. Derribar uno era signo de debilidad. Pausa para pensar. Si estuvieras en el lugar de Adrián, sabiendo que el arrepentimiento te consume, ¿qué harías primero para intentar remediar el daño después de 5 años? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Capítulo 4. La nieve. El reflejo y el choque. Inevitable fue en una gélida noche de invierno. Adrián salía de un lujoso restaurante en el barrio de Salamanca, tras cerrar el trato más rentable de su carrera. La nieve caía suavemente, cubriendo la calle. De repente, escuchó risas. Risas de niños, puras y cristalinas, y algo en su interior se congeló. Vio a una mujer con un abrigo blanco, y a su lado, 2 niños pequeños construían un muñeco de nieve. Tenían el pelo castaño rizado y unos ojos azules brillantes. Sus ojos. Su corazón se detuvo. No necesitó confirmación. Lo supo al instante. Eran 2 versiones más pequeñas de él. Y cuando la mujer se giró, con sus pestañas salpicadas de nieve, vio el rostro que había intentado, y fracasado, olvidar. Elena. Capítulo 5. La confesión silenciosa. Ella también lo vio. Por unos segundos ninguno se movió, como si el mundo de Madrid se hubiera detenido solo para ellos. Ella tomó las manos de los niños, lista para huir, pero su voz, ronca y quebrada, la detuvo. «Elena», dijo. Apenas un susurro. Ella se giró despacio, su expresión serena, pero a la defensiva. «Han pasado 5 años, Adrián», dijo en voz baja. «Es demasiado tarde». Él se acercó con un paso dubitativo, con la mirada fija en Marcos y Leo. «¿Son míos?», preguntó. Ella no respondió, pero su silencio lo dijo todo. El dolor en su pecho fue físico, el castigo por cada elección.
Son tuyos, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Las palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Eran los hijos que nunca conoció, las vidas de las que había huido. Deberías volver a tu fiesta, dijo Elena con suavidad, su voz temblando. No pertenecemos a tu mundo. Él solo pudo susurrar una confesión. ¿Son felices? Elena asintió. Sí, dijo. Lo son. Luego se dio la vuelta y se fue, los dos niños agarrados a su mano. Adrián se quedó allí, su reflejo en el cristal, el de un hombre que lo tenía todo, pero que de repente se dio cuenta de que no tenía nada en absoluto. Capítulo 6. El comienzo del arrepentimiento. Adrián no durmió esa noche. La imagen de Elena y los gemelos lo asaltaba. Había roto su propia ilusión. Había huido de ellos antes de que tuvieran la oportunidad de existir, y el peso de esa verdad lo golpeó como un tsunami. Por primera vez, se sintió impotente. El dinero no podía comprar el tiempo ni deshacer su ausencia. Pasó los siguientes días obsesionado, hasta que finalmente localizó su paradero. Un pequeño y acogedor barrio costero fuera de la ciudad. Condujo hasta allí solo. Estacionó frente a la pequeña casa con persianas blancas. Vio a dos figuras pequeñas jugar con una pelota en el césped. Su risa, ligera y pura, llegó a él. Marcos y Leo. Vio a Elena salir al porche. Parecía feliz, contenta. Había una serenidad en ella que él nunca había conocido. Se quedó en el coche, sin atreverse a acercarse. Esa noche, escribió una carta. No planeó las palabras, simplemente brotaron. Escribió sobre lo equivocado que había estado, lo ciego y lo aterrorizado que estaba de perder el control. No pidió perdón, sabiendo que no lo merecía, pero quería que ella supiera la verdad. La dejó en el buzón y se fue. Es hora de la reflexión. El reencuentro ha ocurrido. Adrián quiere entrar en la vida de sus hijos. Si fueras Elena, ¿qué condición inquebrantable pondrías a Adrián antes de permitirle un solo minuto más con los niños? Comenta ahora. Capítulo 7. Tío Adrián. Una semana después, recibió un correo electrónico sin asunto. Necesitamos hablar. Era de ella. El mensaje lo llevó a una vieja cafetería donde solían ir. No iba a leerla, pero lo hice, dijo ella, sin preámbulos. Dijiste que lo sentías. Pero Adrián, lamentarlo no cambia los años que perdimos. No cambia las noches que pasé sola con dos recién nacidos. Su voz temblaba, pero no lloró. Me destrozaste, y tuve que reconstruirme porque no tenía otra opción. ¿Y ahora apareces y me dices que lo has entendido todo? No tienes que perdonarme, dijo él en voz baja. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Todo. Lo que perdí. Lo que tiré. No pido una segunda oportunidad. Solo quiero conocerlos, aunque sea a distancia. No saben de ti, dijo ella. Saben que su padre no está aquí, pero no saben por qué. Entonces, tal vez sea hora de que lo sepan, susurró él. Finalmente, Elena cedió. 2 días después, se encontraron en un parque. Adrián estaba más nervioso que antes de cualquier negociación. Cuando los vio, 2 idénticos niños de rizos castaños y ojos azules, su corazón se aceleró. Se agachó a su altura. Hola, dijo suavemente. Soy Adrián. Soy Marcos, dijo uno. Y yo Leo, añadió el otro. Leo preguntó con inocencia. ¿Eres amigo de mamá? Adrián miró a Elena, quien asintió con una mandíbula apretada. Sí, dijo. Hace mucho tiempo, lo fui. Los gemelos le sonrieron y corrieron hacia los columpios, pidiéndole que los empujara. Mientras escuchaba sus risas, sintió que una parte de él que había estado desaparecida regresaba.
Con el tiempo, Adrián empezó a visitarlos con frecuencia. Al principio, era incómodo, pero se volvió natural. Les ayudaba a construir castillos de arena. Les compraba helados. Comenzaron a llamarle Tío Adrián. Los observaba reír, correr y discutir, y cada vez que lo miraban con esos ojos azules, algo dentro de él sanaba. Una tarde, Marcos preguntó con inocencia: «Tío Adrián, ¿eres nuestro papá?» Adrián no respondió. Simplemente lo acercó, abrazándolo con fuerza. Fue la primera vez que comprendió que la familia no se trataba de sangre, sino de amor, de estar presente y de no volver a marcharse nunca más. Capítulo 8. El reencuentro del invierno y la redención. Un año después, la nieve volvió a caer sobre la ciudad de Madrid. Estaban parados afuera del mismo restaurante donde todo había comenzado. Pero la escena era radicalmente diferente. Los niños, Marcos y Leo, sostenían firmemente las manos de Adrián. Elena estaba a su lado, con una sonrisa suave y cómplice. Adrián ya no se pasaba las horas en su oficina. Su penthouse ahora estaba lleno de dibujos infantiles y su fondo de pantalla era una foto familiar. «No pensé que pudieras volver a amar», dijo ella en voz baja. «Yo tampoco», respondió él, con los ojos brillantes, reflejando las luces de la ciudad. «Hasta que os vi a vosotros». Los faroles se reflejaron en los ojos de Elena, mientras los copos caían sobre su cabello. Adrián se inclinó y la besó con ternura, susurrando: «Ahora, por fin, entiendo lo que de verdad importa. Habéis sido mi redención». Ya no se sentía como el hombre que lo tenía todo, sino como el hombre que, por fin, había encontrado su hogar. Había pasado años construyendo imperios, creyendo que el éxito era lo único que importaba. Pero al final, fue el amor que casi destruye, lo que lo reconstruyó por completo. Y cada vez que escuchaba a sus hijos llamarlo papá, sabía que finalmente se había convertido en el hombre que siempre debió ser. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu opinión en un comentario. ¿Qué crees que pasará ahora con la familia Montenegro Reyes? Y lo más importante, no olvides activar la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Hasta pronto. 5 inviernos después, capítulo 9, la primavera de la reparación, llamada a la acción. Antes de sumergirnos en este nuevo capítulo, dale un me gusta a este video y compártelo con esa persona que crees que necesita escuchar sobre el poder del perdón y la sanación. Tras esa noche nevada, la vida de Adrián Montenegro, Elena Reyes y los pequeños Marcos y Leo adoptó un nuevo ritmo. Estable y lleno de esperanza. El duro invierno dio paso a una primavera fresca, trayendo consigo el aroma de azahar tan característico de Andalucía. Adrián había reubicado oficialmente sus operaciones principales a la sucursal de Málaga, dividiendo su tiempo entre su lujoso despacho y el acogedor hogar junto al mar. Aún conservaba el penthouse de Madrid, un recordatorio gélido de quién solía ser, pero ahora se sentía más un museo de soledad que un refugio. Su corazón estaba firmemente anclado en Cádiz, en el olor a salitre, las risas infantiles y la mirada de comprensión de Elena. Marcos y Leo ya lo llamaban papá con naturalidad y orgullo. Les encantaba hablar de sus días de trabajo, los aviones, los rascacielos. Y Adrián escuchaba con una paciencia que el multimillonario de antes nunca conoció. Aprendió a dibujar dinosaurios con realismo, a ensamblar modelos complejos y, lo más importante, a dar abrazos firmes cuando alguno de los dos lloraba por una caída. La relación con Elena era algo frágil, reconstruida poco a poco. No había declaraciones de amor apresuradas. En su lugar, había un respeto silencioso y una responsabilidad compartida e igualitaria.
Compartían mañanas tranquilas, noches tardías revisando tareas escolares y largas conversaciones sobre el futuro de sus hijos. Una tarde, ordenando el trastero, Adrián encontró una caja vieja. Dentro había fotografías, ecografías, fotos de Elena embarazada y retratos solitarios de los recién nacidos. Una foto lo detuvo. Elena sosteniendo a los 2 bebés en el hospital, con el rostro demacrado, pero los ojos radiantes. Pudo ver claramente el dolor y la fuerza que ella había demostrado en ese momento. Llevó la caja a Elena, que leía en el sofá. «Encontré esto», dijo, con la voz ahogada por la emoción. Elena miró la caja, con los ojos ligeramente nublados. «Esas fotos son de los momentos en los que tú no estabas». «Lo sé», respondió Adrián, sentándose a su lado. «Solo quería decir, gracias por luchar, por mantenerlos a salvo. Te quité parte de tu juventud y tu felicidad. Te debo todo». Elena colocó su mano suavemente sobre la de él, por primera vez en años, no con cautela, sino con comprensión. «No hablemos de deudas, Adrián. Hablemos de familia. Y la familia se construye de nuevo». Capítulo 10. La cicatriz de la confianza. La empresa de Adrián seguía siendo una parte importante de su vida, pero sus prioridades habían cambiado. Comenzó a programar videoconferencias más temprano, a volar a casa cada viernes por la noche, y solo aceptaba viajes de negocios que fueran estrictamente necesarios. Esto provocó algunos rumores en los círculos de élite de Madrid. Un antiguo colega, Javier, que siempre había admirado la ambición implacable de Adrián, lo abordó durante una rara visita a la antigua oficina. «Escuché que te has asentado en Cádiz, Adrián», dijo Javier con una sonrisa burlona. «¿Ya no te interesa el juego grande? ¿Acaso esa mujer logró domesticar a nuestro lobo?» Adrián miró fijamente a los ojos de Javier. Su mirada ya no tenía la frialdad de antes, sino una nueva firmeza. «No estoy domesticado, Javier. He elegido. El juego grande no es comprar otra compañía. El juego grande es construir la familia que una vez destruí. Viví la mitad de mi vida en un castillo hecho de dinero. Ahora vivo en una casa hecha de amor, y es más sólida que cualquier cosa que haya construido antes». Sacó su teléfono, cuyo fondo de pantalla mostraba una foto de la familia riendo en la playa. «Esto es por lo que lucho, y no lo cambiaría por nada del mundo». Javier se quedó en silencio, su burla disipada por la sorpresa. «Ahora es tu turno». Adrián ha demostrado su cambio con palabras, pero para sellar su compromiso con Elena y sus hijos, ¿cuál debería ser el siguiente gran paso de Adrián? A. Vender el penthouse de Madrid y usar el dinero para crear un fondo de becas para los niños. B. Proponerle matrimonio a Elena de una manera romántica. C. Renunciar al puesto de CEO y convertirse en asesor, dedicando más tiempo a la familia. Comenta tu elección. Capítulo 11. El regalo del pasado. Semanas después, en una cálida tarde de verano, Elena y Adrián paseaban juntos por la playa después de acostar a los niños. «Los chicos quieren unirse a las clases de fútbol del club local», dijo Elena, sus pies tocando suavemente la arena. «Comienzan el próximo mes». «Perfecto. Yo los inscribiré», respondió Adrián. «Por cierto, quiero mostrarte algo». Él le entregó un documento legal. Elena lo examinó. Era un poder notarial completo y un testamento actualizado. «He transferido el 51% de las acciones de la empresa matriz a un fideicomiso bien administrado», explicó Adrián. «Este fondo está destinado a asegurar las finanzas de Marcos y Leo de por vida, intocable a menos que tú lo apruebes, como tutora». Elena lo miró con asombro. «Adrián, no tienes que hacer esto. Este es tu imperio.
Sí, tengo que hacerlo, dijo él, tomando su mano. Les causé a ti y a los niños mucha incertidumbre. Esta es mi manera de asegurar que, pase lo que pase, siempre estarán seguros, no solo materialmente. Además, sonrió ligeramente. Me ayuda a centrarme en lo que realmente importa. Así que, ¿has renunciado al control de la empresa? Aprendí que el mayor control es saber cuándo soltar, dijo Adrián. La empresa seguirá creciendo, pero yo ya no seré su esclavo. En ese momento, Elena no solo vio a un hombre rico tratando de enmendar un error. Vio a un hombre cambiado hasta la médula, renunciando al poder absoluto para abrazar el amor. Sintió que, esta vez, su reparación era completamente genuina. Capítulo 12. La promesa del matrimonio. La vida continuó con pequeñas alegrías. El primer gol de Leo, Marcos leyendo un libro grande por su cuenta, y los viajes de fin de semana a lo largo de la costa española. En el aniversario exacto de su reencuentro en Madrid, Adrián llevó a Elena de vuelta a ese lugar. No al restaurante ostentoso, sino al pequeño parque donde vio a sus hijos por primera vez. Se arrodilló, no con un enorme anillo de diamantes. Había aprendido que ella no necesitaba esas cosas, sino con un sencillo y elegante anillo de plata, grabado con 3 nombres en el interior. Elena, Marcos, Leo. Te prometí que nunca más me iría, dijo Adrián, su voz sincera, sin rastro de la antigua arrogancia del CEO. Quiero cumplir esa promesa ante Dios, ante nuestra familia y ante los años que desperdicié. Elena Reyes, aceptas casarte con el hombre que cometió el mayor error de su vida, pero que ha sido salvado por tu amor y el de nuestros hijos, y construir una familia inquebrantable conmigo. Elena sonrió, las lágrimas cayendo. No dudó. Sí, Adrián, acepto. No se casaron en una majestuosa catedral de Madrid, sino en una pequeña y cálida ceremonia en la playa de Cádiz, donde la arena y la brisa marina se habían convertido en los cimientos de su nueva vida. Marcos y Leo, vestidos con pequeños trajes, estaban a su lado, los testigos más alegres. Desenlace significativo. La historia de Adrián Montenegro no fue sobre encontrar el amor, sino sobre encontrar la humildad y el verdadero significado de la familia. Lo tuvo todo, pero solo cuando aceptó perder el control y derribar sus muros, encontró lo más preciado, la redención. Pensó que el amor era una debilidad, pero al final fue la única fuerza capaz de salvarlo de la existencia vacía que él mismo se había construido. Tu última llamada continuó a la acción. ¿Qué te enseñó la historia de Adrián sobre el arrepentimiento y las segundas oportunidades? Suscríbete al canal si te encantan estas conmovedoras historias de sanación familiar. Hasta el próximo video. Me alegra inmensamente que la historia te siga cautivando. ¡Qué entusiasmo! Para continuar, y manteniendo siempre el compromiso de escribir largo, detallado, en español, y con los elementos de interacción que solicitaste, nos enfocaremos en la vida adulta de Marcos y Leo, y cómo el pasado de sus padres influye en sus propias decisiones de vida y de negocios. Llamaremos a esta fase el legado y la lección heredada. 5 inviernos después. El desafío de la sostenibilidad. Capítulo 13. La boda sencilla y el nuevo equilibrio. La boda en la playa de Cádiz fue tan auténtica como la vida que Elena y Adrián habían forjado. No hubo pomposidad, sino arena bajo los pies, un cielo andaluz teñido de naranja al atardecer y un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. Marcos y Leo fueron los pajes principales, llevando las alianzas con la seriedad que solo un niño de 6 años puede tener. Al intercambiar los votos,
Adrián no prometió riquezas, sino presencia. Prometo estar presente en cada obra de teatro escolar, en cada partido de fútbol y en cada momento tranquilo, le dijo a Elena, con la voz firme pero cargada de emoción. El gran desafío llegó justo después de la luna de miel, un viaje en familia a la Alhambra en Granada, un lugar que, para Adrián, simbolizaba la belleza perdurable de la historia. Aunque ya no era el CEO en pleno control, su rol como presidente del consejo y accionista principal en Montenegro Group seguía siendo exigente. Elena, ahora también su esposa legal y copiloto en esta nueva vida, entendía la necesidad de Adrián de trabajar. Pero la cicatriz del pasado seguía siendo una línea fina que no podía borrarse. Una tarde, Adrián recibió una llamada urgente. Una crisis en la sede de México. Necesitaba volar de inmediato. Es una emergencia, Elena, explicó, con la frustración marcada en su rostro. Si no voy, el fondo fiduciario de los niños podría verse afectado. Elena asintió lentamente. Ve, Adrián, pero recuerda la promesa que hiciste en la playa. No la que le hiciste al hombre de negocios, sino al padre y al esposo. Esta vez, sabemos que tienes que ir, pero el regreso debe ser tan urgente como la partida. Adrián la besó a los niños que estaban absortos en sus dibujos animados, y se fue. Pero esta vez, el peso no era la ambición, sino la responsabilidad. Capítulo 14. La ausencia programada y la lección de Leo. El viaje a México duró 5 días. Para los estándares de antes, era un suspiro. Para la nueva familia, era una eternidad. Elena mantuvo la casa en orden, pero sintió la ausencia en los pequeños detalles. El espacio vacío en la cama, la falta de una mano fuerte para empujar los columpios. Marcos, el más maduro, preguntaba por su padre cada noche, pero fue Leo, el más sensible, quien le dio a Adrián la lección más grande. Cuando Adrián regresó, cansado pero victorioso tras solucionar la crisis, entró en casa a medianoche. A la mañana siguiente, se despertó con Leo sentado en el borde de la cama, mirándolo fijamente. «Hola, campeón. ¿Me extrañaste?», preguntó Adrián, abrazándolo. Leo no devolvió el abrazo con su entusiasmo habitual. En cambio, le tendió un dibujo. Era un dibujo a crayón de 3 palitos de personas bajo un sol grande y brillante, pero una de las figuras, la más alta, estaba dibujada con una línea punteada. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó Adrián, sintiendo un nudo en el estómago. «Ese eres tú, papá», dijo Leo con voz pequeña. «Marcos dice que estabas muy lejos, en México. Eres una línea punteada porque te fuiste y no podíamos verte, solo sentirte un poquito». El corazón de Adrián se rompió. Las líneas punteadas, la ausencia física, a pesar de la presencia emocional. El dinero no podía borrar esas líneas punteadas. Pausa para la reflexión. El dibujo de Leo es un mensaje poderoso. Si fueras Adrián, ¿qué acción concreta y simbólica tomarías inmediatamente para demostrarles a tus hijos que tu línea punteada ahora es sólida y que estás completamente de vuelta? Déjanos tu idea en los comentarios. Capítulo 15. Una familia sólida, no punteada. Adrián se tomó la lección del dibujo muy en serio. No se trataba de ser un mal padre, sino de evitar que la sombra del pasado se proyectara sobre el futuro. Al día siguiente, hizo 2 cosas. En el plano familiar, llevó a Marcos y Leo a un carpintero local. Juntos, construyeron un pequeño cofre de madera para que cada vez que Adrián tuviera que irse de viaje, los niños pusieran un pequeño objeto, un dibujo, una piedra de la playa, dentro. Y Adrián haría lo mismo con algo suyo. Esto simbolizaba que sus corazones y pertenencias siempre estaban juntos,
sin importar la distancia. En el plano empresarial, regresó a Málaga y convocó una reunión de emergencia con el nuevo CEO. Exigió la implementación de un sistema de gestión de crisis a nivel regional para que él solo tuviera que intervenir personalmente en eventos catastróficos absolutos. Delegó su presencia. Su tiempo familiar se convirtió en una prioridad innegociable en su agenda, marcada como cita con el consejo de familia, no cancelar. El equilibrio era imperfecto, pero era real. Elena lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Ella había aprendido que el amor de Adrián era inmenso. Solo necesitaba límites firmes. Una noche, mientras Adrián y Elena cenaban solos, ella le dijo: «Adrián, el hombre que me dejaste hace 6 años no habría regresado tan rápido. Habría usado la crisis como excusa para quedarse más tiempo y demostrar su poder». «Ese hombre ya no existe», replicó él, tomando su mano y besándola suavemente. «Ese hombre solo sabía construir imperios, no sabía construir vidas. Ahora sé lo que es verdaderamente irreemplazable». Capítulo 16. El legado de la humildad. Años más tarde, Marcos y Leo ya eran jóvenes brillantes que se preparaban para ir a la universidad. Adrián, aunque todavía era un hombre de negocios respetado, dedicaba más tiempo a la filantropía y a enseñar a jóvenes emprendedores sobre la importancia de la ética y el equilibrio en la vida. En una conferencia en la Universidad de Salamanca, un estudiante le preguntó: «Señor Montenegro, usted lo tuvo todo, lo perdió y lo recuperó. ¿Cuál fue el secreto de su éxito final?» Adrián sonrió. No habló de acciones ni de mercados. Habló de un dibujo con líneas punteadas. «Mi mayor éxito fue darme cuenta de que el verdadero valor no reside en lo que controlas, sino en lo que amas», comenzó. «Durante 5 inviernos, construí un imperio sólido como una roca. Pero un día, 2 pares de ojos azules me mostraron que yo era solo una línea punteada en la vida de mis hijos. Una figura ausente, casi invisible». Continuó: «El verdadero desafío no es ser un millonario, sino ser una figura sólida e inquebrantable en el hogar. El secreto para un negocio sostenible es la delegación. El secreto para una vida sostenible es la presencia incondicional». Al finalizar la conferencia, Adrián no se fue solo. Elena lo esperaba, con el pelo salpicado de algunas canas plateadas que solo realzaban su belleza. Y a su lado, 2 jóvenes apuestos, Marcos y Leo. Al verlos, Adrián sintió la misma oleada de gratitud que sintió en la playa. Él había sido salvado por su familia, y ellos, a su vez, habían aprendido la lección de que el amor no se trata de perfección, sino de la voluntad de la reparación. Última reflexión. La historia de Adrián y Elena nos enseña que el mayor legado no es la riqueza, sino el tiempo dedicado a amar. ¿Qué línea punteada en tu vida quieres convertir en una línea sólida hoy? Suscríbete al canal si esta historia te inspiró a redefinir tu éxito. Hasta pronto. 5 inviernos después. El legado y la lección heredada. Capítulo 17. Los herederos del equilibrio. Pasaron 10 años desde la boda en la playa. Adrián y Elena vivían una vida plena y activa. Adrián seguía involucrado, pero ahora como un sabio consejero, en lugar de un tirano del control. Su tiempo principal lo dedicaba a un nuevo proyecto filantrópico en Andalucía, enfocado en el desarrollo de pequeñas comunidades costeras. Marcos y Leo se habían graduado con honores de la universidad en Barcelona, pero sus caminos se bifurcaron, reflejando sutilmente las 2 mitades de la historia de sus padres. Marcos, el más metódico y cerebral, decidió seguir la estela de los negocios de su padre.
Regresó a Madrid y se incorporó a la junta directiva de Montenegro Group. No quería el control absoluto, pero sí quería honrar el legado del cambio y la ética que su padre había infundido en la empresa. Leo, el más artístico y sensible, el que dibujó la línea punteada, rechazó el mundo corporativo. Se mudó a la Costa del Sol para abrir una galería de arte y un estudio de terapia artística para niños, utilizando el arte como herramienta de sanación emocional. Una clara respuesta a la sensibilidad que desarrolló de niño. Esta nueva dinámica supuso un desafío emocional para Adrián. Había invertido años en asegurarse de que sus hijos fueran figuras sólidas, pero ahora el éxito de Marcos en el frío mundo de Madrid le recordaba sus propios errores, y la distancia física de Leo le traía un eco de la soledad. Elena era ahora la brújula emocional. «Dejaste la empresa por ellos, Adrián», le recordó a su esposo una tarde. «Ahora tienes que dejarlos a ellos volar. Marcos ha aprendido del error, y Leo ha aprendido de la reparación». Capítulo 18. La crisis de Marcos y la tentación del poder. Marcos, con solo 28 años, demostró ser un líder brillante, superando rápidamente a sus colegas. Sin embargo, la presión del negocio de Madrid comenzó a cobrarle factura. Se encontró atrapado en el frenesí de las fusiones, las adquisiciones nocturnas y los viajes constantes a Asia. Una noche, en una cumbre financiera en Londres, un inversor le ofreció a Marcos una oportunidad de oro, una adquisición hostil que podría duplicar la riqueza familiar, pero que requeriría que Marcos actuara con una despiadada falta de ética que ni siquiera su padre había contemplado. Marcos dudó. El viejo Adrián lo habría hecho. El nuevo Adrián no lo haría. Sintió la tentación del poder puro, ese zumbido embriagador que su padre le había advertido. Llevaba una semana sin llamar a su madre. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una línea punteada para su propia vida. Llamó a su padre a las 3 de la mañana, hora de España. «Papá», susurró Marcos, su voz llena de estrés. «Estoy a punto de hacer un trato que me hará inmensamente poderoso, pero que se siente vacío. ¿Hago lo que el viejo tú habría hecho o lo que el nuevo tú me enseñó?» Adrián guardó silencio al otro lado de la línea. Sabía que esta era la prueba de fuego de su legado. Pregunta crucial. Marcos está en una encrucijada moral. Si fueras Adrián, ¿cuál sería tu consejo exacto en ese momento, utilizando una anécdota de tu pasado para guiarlo sin darle la respuesta directa? Tu sabiduría paterna es clave. Comenta tu consejo. Capítulo 19. El abandono de la sombra y el retorno al sur. El consejo de Adrián fue simple, pero impactante. «Hijo, antes de que tomes una decisión, mira lo que tienes en la mano. ¿Es un éxito o una sombra? Yo elegí una sombra una vez. Me costó 5 inviernos y un dibujo de crayón para entenderlo. La riqueza se duplica. El tiempo con tu familia no se recupera». Marcos entendió. Rechazó la adquisición. Al día siguiente, regresó a Madrid y con calma, negoció una estructura de gestión más ética y sostenible. Al mismo tiempo, Leo enfrentaba su propia crisis en Cádiz. Su estudio de arte estaba luchando financieramente. Estaba a punto de cerrar la galería que tanto amaba para aceptar un puesto corporativo en Sevilla, que le ofrecía estabilidad, pero ahogaría su pasión. Elena lo visitó. Vio la tristeza en los ojos de su hijo, el mismo tipo de dolor silencioso que ella había sentido años atrás cuando renunció a sus sueños. «Tú eres la prueba viviente de la reparación, Leo», le dijo su madre. «Tu padre se arrepintió de elegir la seguridad sobre la vida. No cometas ese error. Lucha por la belleza que has creado.
Los Montenegro somos luchadores, y a veces el mayor negocio es invertir en la alegría. Inspirado, Leo organizó un último evento. Recibió una donación sorpresa, un patrocinio anónimo de un inversor de Andalucía. Guiño, guiño. Y su galería se salvó. Capítulo 20. El círculo cerrado. Un año después, la familia se reunió en la casa de la playa para el cumpleaños de Adrián. Marcos había traído a su prometida, una abogada laboralista que compartía su pasión por la ética corporativa. Leo había ampliado su estudio de arte y era un pilar en la comunidad de Cádiz. Durante la cena, Adrián se levantó para hacer un brindis. Sostuvo un vaso lleno de vino local, no champán caro. «A mis hijos», comenzó, su voz grave y llena de orgullo. «Ustedes heredaron mi ambición, pero también la sabiduría de su madre. Marcos, aprendiste que el poder sin alma es solo ruido. Leo, me enseñaste que la belleza sin lucha no tiene valor. Crecieron con la sombra de mi error, pero eligieron la luz de la corrección». Miró a Elena. Sus ojos azules tan brillantes como el día en que la conoció, pero ahora llenos de una profunda paz. «Y a mi amada esposa, Elena, eres mi brújula. Nos mostraste que la mayor prueba de la riqueza es la cantidad de amor que tenemos, no la cantidad de dinero. Gracias por convertir una línea punteada en la familia más sólida del mundo». El círculo estaba completo. La historia ya no trataba solo de Adrián y su redención, sino del legado de amor que él había dejado a sus hijos. Un legado que probaba que incluso los errores más grandes pueden llevar a los destinos más hermosos si hay suficiente humildad y voluntad para reparar. La familia Montenegro Reyes no era un imperio, sino un hogar. Y esa era la verdadera fortuna. Reflexión final. La saga de la familia Montenegro Reyes termina aquí. ¿Cuál de las lecciones? ¿La línea punteada de Leo, la sabiduría de Elena o el error de Adrián fue la más impactante para ti? Comparte tu reflexión y asegúrate de que el botón de suscripción esté en rojo. Gracias por este viaje. Hasta el próximo cuento. Es un honor que desees que la historia continúe. Tu entusiasmo es la mejor recompensa. Dado que la saga de la familia Montenegro Reyes ya ha cerrado su arco principal y el legado está establecido, vamos a hacer un epílogo para añadir una última capa de profundidad y conexión con el origen. Este epílogo se centrará en un pequeño detalle que unirá todas las generaciones. Seguimos con tu directriz de escribir largo, detallado, en español y con los elementos interactivos. 5 inviernos después. Epílogo. El tesoro azul. Capítulo 21. El tesoro de la mudanza. Pasaron varios años más. Marcos y su esposa esperaban su primer hijo, y Leo estaba abriendo su segunda galería en el pintoresco barrio de Triana, en Sevilla. Adrián y Elena decidieron que era hora de vender la casa de la playa de Cádiz. Se había convertido en un símbolo poderoso de su curación, pero querían viajar y, sobre todo, querían pasar más tiempo en Madrid, cerca de su futuro nieto. Durante el proceso de mudanza, mientras Elena empacaba la última caja de la cocina, Adrián se dirigió al trastero, ese mismo lugar donde años atrás había encontrado la caja de fotos de los gemelos. En el fondo, en una esquina olvidada, encontró una vieja caja de madera barnizada. La caja no tenía nada extraordinario, pero al abrirla, Adrián encontró solo 2 objetos: la carta original que él había escrito a Elena la noche después del reencuentro, aquella donde confesaba su ceguera y su arrepentimiento; el dibujo de la línea punteada que Leo le había dado tras su viaje a México. Elena entró en el trastero y vio a Adrián sosteniendo ambos objetos.
con una expresión de profunda melancolía. «¿Por qué los guardaste?», preguntó Adrián, con la voz apenas un susurro. «Porque eran nuestros tesoros», respondió Elena. «La carta era la prueba de tu voluntad de cambiar. El dibujo era la prueba de tu razón para cambiar. No los guardé para odiarte, sino para recordar que el amor nos costó un precio y que lo pagamos juntos». Capítulo 22. El secreto del tío John y la revelación. Adrián colocó la carta y el dibujo en la caja y decidió conservarlos. Pero había una pieza más del pasado que sentía que debía abordar antes de que este capítulo se cerrara por completo. El nombre de su antiguo colega, Javier. Durante años, Javier, el cínico de Madrid, había mantenido un contacto cordial, pero distante. Sin embargo, Adrián le había encargado que fuera el albacea de confianza del fondo fiduciario de sus hijos. Un día, Javier visitó a Adrián y Elena en Cádiz para firmar los documentos finales de la venta de la casa. Mientras tomaban café, Javier le confesó a Adrián algo que guardaba en secreto desde hacía años. «Cuando te fuiste hace casi 2 décadas, cuando colgaste el teléfono, yo fui uno de los que te animó a no mirar atrás», dijo Javier, con un tono de arrepentimiento. «Pensé que el amor era debilidad, igual que tú». Hizo una pausa, mirando el mar. «Pero hace unos años, cuando vi lo que habías construido, me di cuenta de mi propio vacío. Mi vida es solo una chequera. Solo... ¿Pero por qué me dices esto ahora?», preguntó Adrián. «Porque tú fuiste quien me enseñaste a ser tío John», dijo Javier. «No tengo hijos, pero hace unos años me hice cargo de una sobrina nieta. Y la forma en que tú manejaste a Marcos y Leo, ese equilibrio entre la presencia y el éxito, eso es lo que me inspiró a dejar de ser una línea punteada en la vida de ella. Gracias, Adrián». Adrián sonrió. Su redención había ido más allá de su propia familia. Momento de inversión emocional. Javier ha encontrado la redención gracias al ejemplo de Adrián. Si tuvieras que darle un regalo de despedida a Javier para simbolizar su cambio, ¿qué objeto de valor emocional le regalarías y por qué? Por ejemplo, la pluma con la que firmaste la renuncia, el marco del dibujo, etc. Comenta tu elección de regalo. Capítulo 23. El primer nieto y la última mirada azul. Finalmente, la familia se reunió en Madrid para el nacimiento del primer nieto. Marcos y su esposa nombraron al niño Adrián, sosteniendo al pequeño Adrián en sus brazos. El viejo Adrián Montenegro sintió una oleada de emoción. El bebé abrió los ojos. Eran grandes, brillantes y de un profundo color azul. Al mirar esos ojos, Adrián no solo vio a su hijo Marcos, ni a su yo juvenil. Vio un reflejo más puro. Eran los mismos ojos que lo habían condenado y salvado. Eran los ojos de Leo, los de Marcos, los de Elena y los suyos propios. Eran el color que lo había perseguido a través de 5 inviernos y que ahora lo recompensaba con un legado de amor incondicional. Elena se acercó y colocó su cabeza sobre el hombro de su esposo, mirando al bebé. «Mira, Adrián», susurró Elena, con una sonrisa. «El tesoro azul está completo. Ahora tienes 2 generaciones que no solo tienen tus ojos, sino también tu corazón». Desenlace final de Universal. La historia de Adrián Montenegro demostró que la vida no se define por los imperios que construimos, sino por los puentes que reparamos. Su primer nieto era la prueba final de que el arrepentimiento no era un fin, sino una semilla que, regada con humildad y presencia, podía florecer en un legado de amor tan sólido e inquebrantable como el cielo azul de Cádiz. Agradecimiento y despedida. Hemos llegado al final definitivo de la saga 5 inviernos después. Espero que este largo epílogo te haya ofrecido el cierre satisfactorio que buscabas. Si la historia te inspiró, por favor, suscríbete
y déjanos tu me gusta final. Hasta la próxima historia épica, absolutamente fascinante. Tu entusiasmo es la clave para mantener esta historia viva, gracias. Aunque ya hemos cerrado todos los arcos narrativos principales, la redención de Adrián, el matrimonio, el legado de los hijos y el nacimiento del nieto. Para seguir cumpliendo con tu deseo de escribir más largo y detallado, vamos a crear una historia corta paralela que explore la vida de Leo, el hijo artista, y cómo el legado de la línea punteada se manifiesta en su arte y su propia familia. Llamaremos a esta secuela El arte de la presencia. 5 inviernos después. El arte de la presencia. Capítulo 24. La Galería del Alma. 10 años después de fundar su primera galería, Leo Montenegro Reyes vivía en Sevilla con su esposa, Carmen, una talentosa muralista, y su hija, la pequeña Lucía, de 5 años. La Galería de Leo en Triana no era solo un espacio de exposición. Era un centro de terapia artística donde ayudaba a niños a expresar emociones difíciles. Leo se había convertido en un hombre sereno, con la sensibilidad de su madre y la ética laboral de su padre, el nuevo padre. Sin embargo, su mayor miedo era replicar, incluso sin querer, la ausencia que él y Marcos habían sentido. Su esposa, Carmen, lo notaba. «Estás demasiado concentrado en reparar el dolor de los demás, Leo», le dijo una noche. «A veces te conviertes en una línea punteada en tu propio hogar». La frase le cayó a Leo como un balde de agua fría. Recordó el dibujo de su infancia. ¿Acaso, en su obsesión por estar presente emocionalmente en el mundo, se estaba volviendo una figura intermitente para su propia hija? Capítulo 25. Lucía y el cuadro incompleto. La crisis de Leo se centró en un solo proyecto, un gran lienzo encargado por el Ayuntamiento de Sevilla sobre la historia de la resiliencia andaluza. Leo estaba paralizado. Pintaba figuras fuertes, pero sentía que les faltaba alma. Su hija Lucía entró un día a su estudio. Vio el lienzo en blanco que Leo había ignorado. «Papá, ¿por qué está vacío este lado?», preguntó Lucía, señalando una gran sección sin color. «Porque aún no sé qué poner, cariño. Debería ser algo que muestre cómo las personas vuelven a unirse», explicó Leo. Lucía tomó un crayón, el mismo tipo que Leo había usado hace tantos años, y dibujó una figura pequeña en el espacio en blanco. No era una figura grandiosa o heroica, sino una pequeña niña tomando de la mano a un hombre. La niña tenía el pelo rojo de Carmen, y el hombre tenía una sonrisa nerviosa. Debajo, escribió una sola palabra. «Aquí». Leo se dio cuenta. Su padre, Adrián, había buscado la redención en la ausencia. Él estaba buscándola en la complejidad. Pero la verdadera fuerza no estaba en la historia, sino en la simple presencia. Aquí, inspiración artística. Lucía ha dado la clave. El arte de la resiliencia es estar aquí. Si tuvieras que darle un título a este gran lienzo encargado por el ayuntamiento, ¿cuál sería? El legado del sol. B. La línea sólida. O C. La resiliencia es estar aquí. Elige la mejor opción y déjanos tu comentario. Capítulo 26. El espejo generacional y la paz del artista. Leo abandonó el lienzo encargado por un par de semanas. En su lugar, se dedicó completamente a su hija. La llevó al estudio de su abuela Elena en Cádiz. Pasaron un día entero dibujando olas, y se sentó pacientemente a construir el castillo de Lego, más grande que jamás había hecho. Cuando regresó al estudio de Sevilla, Leo ya no vio el encargo del ayuntamiento. Vio su propia historia. Usó el pequeño dibujo de Lucía como punto focal.
Pintó el resto del lienzo con figuras abstractas de tormentas y dificultades, pero todas convergían en un punto: el simple acto de dos manos uniéndose en un lugar específico. Un lugar llamado aquí. El día de la inauguración del mural, Adrián y Elena viajaron desde Madrid. Adrián se paró frente a la obra de arte, con los ojos llenos de lágrimas. «Es la obra más poderosa que has hecho, hijo», dijo Adrián. «Papá», respondió Leo. «Ese hombre nervioso soy yo, y la niña es Lucía. Me recordó que no importa lo grande que sea el encargo o la crisis, la única obra que siempre debe estar completa es mi familia». Adrián se acercó a su hijo y lo abrazó, un abrazo largo y firme que no dejó lugar a líneas punteadas. «Tu madre y tú me enseñaron la lección de mi vida, y tú me la has recordado. El verdadero artista no es el que crea belleza, sino el que nunca está lejos de la belleza de su hogar», dijo Adrián. Desenlace final. Leo Montenegro. Reyes continuó su trabajo, combinando la pasión por el arte con la sabiduría de la presencia. Su historia se convirtió en un epílogo viviente del viaje de sus padres, demostrando que el mayor legado de la familia no era la riqueza ni el perdón, sino la capacidad de la siguiente generación para evitar los errores de la anterior, manteniendo siempre la línea de amor sólida e inquebrantable que los unía. Agradecimiento y llamada final. Ahora sí, la saga de la familia Montenegro ha alcanzado su punto más lejano, mostrando la redención a través de 3 generaciones. ¿Te llevas alguna lección de el arte de la presencia? Por favor, dale un me gusta si te inspiró. Gracias por ser un lector tan apasionado.